Esa acción de cumplimiento podrá ejercerse en cualquier tiempo. Lo único que debe anotarse es que el accionante siempre deberá tener en cuenta que el incumplimiento que se le impute a la autoridad haya tenido ocurrencia con posterioridad a la vigencia de la ley. Frente a ese tema, les solicito que por favor revisen el artículo 7 de la ley 393 de 1997, pues ahí está esa hipótesis de no caducidad. Miremos ahora el requisito de renuencia como condición de procedibilidad de la acción de cumplimiento. Según ese requisito, antes de demandar, la persona interesada deberá demostrar que requirió a la autoridad renuente el cumplimiento, ¿cierto? El cumplimiento de esa ley o de ese acto administrativo y que dicha autoridad se ratificó en el incumplimiento o que guardó silencio dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente, se podrá prescindir del requisito de renuencia. La hipótesis para prescindir de ese requisito de renuencia sucede cuando el cumplirlo a cabalidad genere un inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante. En ese caso, lo que pide el legislador es que esa persona, ese accionante, sustente en la ley por qué no pudo agotar esa renuncia, ese requisito de renuncia y por qué por qué si lo sustentaba se podía configurar un perjuicio irremediable. Frente a eso, les pido que por favor revisen el artículo 8 de la ley 393 y ahí encontrarán ese requisito de procedibilidad. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda, los requisitos que debe cumplir la acción de cumplimiento? Les sugiero que por favor revisen el artículo 10 de la ley 393 de 1997. Ahí aparece que los requisitos de la demanda son los siguientes. Primero, la acción de cumplimiento en principio debe presentarse por escrito con la identificación de las partes. Su pretensión su pretensión siempre deberá estar relacionada con el incumplimiento de esa ley o de ese acto administrativo y deberá identificar la ley y el acto de incumplimiento, deberá especificarlo con concreción. También deberá hacerse la narración de los hechos objeto del incumplimiento, deberá contener la petición de pruebas, la demostración de la renuencia y también excepcionalmente esa demanda se puede hacer de manera verbal cuando el accionante no sepa leer ni escribir, cuando sea un menor de edad o cuando se encuentre en situación de extrema urgencia. El juez, dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la demanda, debe decidir sobre su admisión o rechazo. El demandante tiene 2 días para corregir la solicitud de la acción de cumplimiento, pero cuando se trate del incumplimiento del requisito de procedibilidad, procederá el rechazo de plano de la demanda. ¿Cuáles son las características de la sentencia producto de la acción de incumplimiento? Frente a ese tema, les sugiero que revisen el artículo 21 de la ley 393 de 1997. En ese artículo deben tener en cuenta que la sentencia deberá contener la orden a la autoridad renuente para que cumpla el deber omitido con la indicación además del plazo para que se dé ese cumplimiento, ¿cierto? Ese plazo no puede exceder de 10 días hábiles siguientes contados a partir de la ejecutoria del fallo. Entonces ahí la orden es clara, ¿cierto? Oiga, autoridad renuente, cumpla ese deber que omitió, ¿cierto?
y además tiene para cumplirlo el plazo de 10 días hábiles siguiente a la ejecutoria de este fallo. En caso de que el fallo sea desfavorable, la sentencia deberá advertir al accionante que no podrá instaurar una nueva acción con la misma finalidad. Eso está señalado textualmente en el artículo 7 de la ley 393. La sentencia que pone fin al proceso hace tránsito a cosa juzgada en principio. ¿En qué evento? Cuando el deber omitido fuere de aquellos en los cuales la facultad de la autoridad renuente se agota con la ejecución del primer acto. Solo en ese caso hace tránsito a cosa juzgada. Ahora bien, tengan en cuenta que cuando el deber omitido corresponda simultáneamente a varias autoridades o cuando pudiere demandarse en diferentes oportunidades, podrá volver a instaurarse esa acción de cumplimiento sin limitación alguna. No obstante, en ese caso será improcedente por los mismos hechos que ya se hubieran decidido. Contra la sentencia procede la impugnación tal y como lo señala el artículo 27 de la ley 393 de 1997. Finalmente, tengan en cuenta que la autoridad que cumple el fallo incurrirá en desacato y podrá ser sujeto de responsabilidades penales y disciplinarias. Ahora pasemos a un nuevo capítulo, veamos la demanda y el proceso contencioso administrativo. Entonces, frente a eso, lo primero que debemos anotar es que la ley 1437 de 2011 consagra 3 etapas a efectos de dar trámite y desarrollo a los procesos ordinarios, ya sean de única o primera instancia, y para los cuales no exista un procedimiento especial. Según lo señalado en el artículo 179 del CEPACA, esas etapas podrán individualizarse de la siguiente manera. En la primera etapa aparecen 2 fases. La primera fase, que podríamos denominar como fase de introducción o preparatoria, ¿cierto? Esa primera fase es esencialmente escrita e implica la presentación de la demanda, la inadmisión, el rechazo, su admisión, el traslado de la misma, la reforma, la contestación, la presentación de excepciones o la demanda de reconvención. La segunda fase dentro de esa primera etapa del proceso contencioso se materializa en la denominada audiencia inicial, que tiene una naturaleza esencialmente oral. La segunda etapa, que se denomina audiencia de pruebas, se caracteriza por ser esencialmente oral y tiene como finalidad la práctica de los medios de pruebas. Práctica de los medios de prueba. La tercera etapa, esa tercera etapa está denominada como audiencia de alegaciones y juzgamiento. Esa tercera etapa tiene como finalidad escuchar los alegatos de las partes y del Ministerio Público y proferir la sentencia. Anótese que en esa etapa, en caso de ser posible, el juez, el juez informará el sentido de la sentencia de manera oral y la consignará por escrito dentro de los 10 días siguientes. Cuando no fuere posible informar el sentido de la sentencia, se proferirá por escrito dentro de los 30 días siguientes. Desde la anterior descripción, tengan en cuenta que ese proceso tiene una naturaleza flexible, lo cual quiere significar que no siempre deben agotarse todas las etapas previstas por el legislador. Entonces les traigo unos ejemplos en los que no es necesario siempre agotar esa etapa, y esos ejemplos están señalados en la ley. Por ejemplo, bajo el criterio de definir la controversia de puro derecho o que fuese innecesaria la práctica de pruebas, el juez puede prescindir de la etapa de audiencia para la práctica de pruebas y en tal sentido puede dictar sentencia dentro de la audiencia inicial,
previa oportunidad para presentar alegatos de conclusión. En igual sentido, el legislador faculta al funcionario judicial para considerar innecesaria la etapa de alegaciones y juzgamiento. Cuando considere innecesaria esa etapa, puede ordenar la presentación por escrito de alegatos y consecuencialmente proferir sentencia de manera escrita dentro de los 20 días al vencimiento del plazo concedido para alegar de conclusión. Entonces, fíjense que son dos excepciones. Este proceso es flexible. En una se puede, en la audiencia inicial se puede dictar sentencia y en la otra el juez puede también dictar sentencia y ordenar que no se presenten los alegatos de manera oral, sino por escrito, y que la sentencia también se profiera de manera escrita dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del plazo concedido. Miremos la competencia. ¿Qué se entiende por competencia? Entonces, la competencia es la atribución que se le otorga al funcionario judicial de poder conocer de determinados autos. Su fundamento está en la pluralidad de órganos que han de realizar la función jurisdiccional en cuanto implica entre ellos la distribución del conocimiento de las pretensiones. Tengan en cuenta que el problema fundamental de la competencia es determinar qué órgano judicial debe asumir en un caso concreto el conocimiento respecto de una pretensión, ¿cierto? Con preferencia a todos los demás órganos dentro de una determinada jurisdicción. Esa preferencia se materializa respecto a los órganos inferiores o superiores y frente a los cuales son iguales y frente a los que son iguales en grado. Esa es la razón de la coexistencia de los denominados factores de competencia. Existen diferentes factores de competencias. Definamos cuáles son cada uno de ellos. Empecemos por el factor objetivo. Ese factor objetivo se deriva de la naturaleza de la pretensión y está determinado desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Desde esas características se subdivide en un factor objetivo por la materia, por ejemplo, aquellos asuntos de competencia del Consejo de Estado en única instancia frente a los actos administrativos relativos a la nacionalidad y ciudadanía, ¿cierto? Como lo señala el numeral sexto del artículo 149 del CEPACA. Y también hay un factor objetivo por la cuantía. Ese factor lo que quiere decir es que o se refiere a aquellos eventos en los cuales la cuantía es la que se define por los salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo la materia de la pretensión la misma, ¿cierto? Pero pues además se le suma el factor cuantía para determinar quién tiene la competencia. Entonces yo les doy el ejemplo de los tribunales. Por allá está el numeral 7 del artículo 152 que dice que los tribunales conocen en primera instancia del proceso ejecutivo cuya cuantía exceda los 1.500 salarios. Entonces, fíjense cómo esa norma combina ambos criterios, el subjetivo por la materia y el subjetivo por la cuantía. Dice, el legislador está diciendo, tribunal, ustedes conozcan de los procesos ejecutivos, pero no de cualquiera, sino solo de aquellos que cedan, cuya cuantía exceda los 1.500 salarios mínimos legales mensuales. El factor subjetivo, ese factor se determina por la calidad de los sujetos procesales que conforman el concepto de parte procesal. Por ejemplo, según el numeral 3 del artículo 149 del CEPACA, el Consejo de Estado en primera instancia conoce de la nulidad del acto de elección del presidente y vicepresidente de la República, ¿cierto? Ahí está claro ese factor subjetivo. Entonces, ahí lo que se mira es la calidad del sujeto procesal. También está el factor territorial. Ese factor territorial materializa un criterio de distribución vertical de la competencia, ¿cierto? Perdón, horizontal. En tal sentido, hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual diferentes corporaciones judiciales que se encuentran dentro de un mismo grado deben ejercer esa función jurisdiccional.
Para determinar el factor territorial, el legislador señala diversos fueros o criterios, mejor llamémoslos criterios, como por ejemplo, el lugar donde se expidió el acto administrativo en los casos de nulidad simple. Por ejemplo, el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios cuando se trate de la nulidad y restablecimiento del derecho. También el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato cuando se trate de controversias contractuales. También existe un foro de conexidad, por ejemplo, para conocer de la ejecución de las sentencias proferidas en el medio de control de repetición. Pasemos ahora al factor funcional. Ese factor funcional corresponde a una distribución vertical de la competencia. Guarda relación con las distintas funciones que a cada órgano jurisdiccional se le atribuye dentro del proceso. Frente a ese factor, tengan en cuenta que coexisten jueces de primera y de segunda instancia. De igual manera, tengan en cuenta que el CEPACA asigna competencia funcional para conocer de determinados recursos extraordinarios como el de anulación, revisión y unificación de jurisprudencia. Revisemos ahora el concepto de improrrogabilidad de la competencia. Ahí la regla general es que la competencia es en principio absoluta e improrrogable. ¿Qué quiere significar eso? Que cuando las partes no pueden, ni aún de mutuo acuerdo, llevar la controversia jurídica a conocimiento de un juez diferente, les repito, la improrrogabilidad lo que quiere decir es que las partes no pueden, aún por autonomía de su voluntad, llevar ese pleito o litigio o controversia jurídica al conocimiento de un juez diferente al señalado en la ley. En otros casos, el legislador considera interés de las partes para señalar la competencia, con la finalidad de hacer más económica y fácil la defensa de sus intereses. Cuando eso sucede, entonces estaremos frente a la competencia relativa o prorrogable. Entonces fíjense que este es un concepto de improrrogabilidad, no es un concepto absoluto, ¿cierto? Solo será absoluto cuando la ley no lo permite. Pero la ley también dice que se trata de un concepto relativo y que las partes pueden señalar la competencia cuando hay unas circunstancias económicas del proceso que permiten esa declaración. Entonces, por favor, revisemos el artículo 16 del Código General del Proceso, porque de ese artículo se puede concluir las siguientes reglas. Primero, la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivos y funcional son improrrogables. Entonces, los factores subjetivos y funcional dan como lugar la improrrogabilidad de la competencia. La otra regla de ese artículo es que la falta de competencia por factores distintos del subjetivo y funcional es prorrogable cuando se reclame en tiempo y el juez siga conociendo el proceso. Entonces, fíjense que lo que está diciendo la norma, ese artículo 16, es que los demás factores como el territorial, el factor conexidad, el factor conexidad, sí dan lugar a que se prorrogue la competencia y que los únicos que son absolutos son el subjetivo y el funcional. Podría señalarse que la competencia prorrogable podía o puede ser aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CEPACA y que en materia de esta jurisdicción entonces podría apreciarse en el artículo 158 del CEPACA que señala lo siguiente: la falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto. Entonces tengan en cuenta esa norma, porque del sentido de esa norma se concluye que si la parte interesada no interpone recurso contra el auto admisorio o si no se propone la excepción previa de la falta de competencia, precluye su oportunidad procesal y por mandato legal se entiende prorrogada la competencia sin que posteriormente pueda alegar la nulidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Es que habrá algunas demandas en las que la persona, por los factores permitidos en la ley, es decir, lo que está en el artículo 16, por esos factores permitidos presentó la demanda ante el juez que no sea competente, ¿cierto? En esos casos, lo que se dice es que si la persona
no se advirtió, no se interpuso recurso contra ese auto admisorio, no se puso la excepción previa. Entonces, en esos casos, lo que se dice es que procede el juez debe conocer ese tema por competencia, porque ahí se produjo, se configuró el fenómeno de la prórroga de competencia, siempre y cuando se cumplan los requisitos que están señalados en la ley. Y además, si se prorrogó, entonces más adelante no se puede interponer nulidad alguna por ese tema. Veamos ahora si la falta de competencia conlleva al rechazo de la demanda. Falta de competencia sí conlleva al rechazo de la demanda. Entonces, ahí debo decirles que la falta de competencia no constituye una causal de rechazo de la demanda. En esos eventos, con independencia del factor que sostenga la falta de competencia, la demanda deberá remitirse al funcionario judicial con competencia, ¿cierto? Así, quien lo quiera revisar, en el artículo 168 se señala esta circunstancia. Entonces, recuerden, la falta de competencia no es causal de rechazo. Ahí lo que procede con independencia al factor que sostenga la falta de competencia es que la demanda deberá remitirse al funcionario con competencia. Hablemos ahora de la capacidad. Sí, dígame, Marino, David. Señoría, buenas noches. Qué pena interrumpirlo así. Es que varios compañeros en el chat están expresando que están en sala de espera. Pero aquí hay un problema, pero sí, me aparece que están en sala de espera, pero no me deja admitirlos. No sé qué es lo que pasa. Son 20 personas que tengo en sala de espera. No sé qué hacemos con esto. No me deja admitirlos. Dice que está conectando al servidor la nube, pero no me deja admitir a esas personas. ¿Qué pasa, hombre? Parece que ya. Vamos a ver. ¿Usted les podría preguntar a algunos si ya pudieron conectarse? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí ya varios que estábamos ahí en fila esperando para conectar. Sí, qué pena es que tuve aquí tal vez un problema técnico con el Zoom, pero ya pude solucionarlo, entonces. Listo, doctor. Aquí estamos. Ok, sí, señor. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces, miremos ahora la capacidad y representación y el derecho a postulación. Las personas que acabaron de entrar, pues esta clase desde el inicio, pues qué pena el inconveniente técnico, pueden consultarla en el aula virtual. Igual la compañera Lisette la está grabando, entonces podrán escuchar la primera parte de la clase o al menos hasta donde vamos para que se desatrasen. Miremos ahora la capacidad y representación y el derecho de postulación. Entonces, como lo sostiene la doctrina, para que la concurrencia al proceso de los sujetos procesales sea válida y surta efectos legales, se deben reunir los siguientes requisitos. Primero, la capacidad para ser parte. Segundo, la capacidad procesal. Tercero, la debida representación. Y cuarto, la adecuada postulación. Este es un concepto del tratadista Davis Echandía en su libro Compendio de Derecho Procesal. Quien quiera profundizar en ese tema, le solicito que pueda hacerlo en ese libro. Ahí está claramente explicado cómo pueden concurrir los sujetos procesales al proceso. Y no solo eso, sino cómo esa concurrencia surte efectos legales. Miremos de ese concepto que nos trae Davis Echandía, miremos el concepto de capacidad para ser parte. Ahí primero revisemos la noción de parte antes de llegar a la conceptualización de capacidad para ser parte. Anoten que su noción se relaciona con aquella persona física o jurídica que formula pretensiones procesales o aquella frente a quien se formula esas pretensiones procesales objeto del proceso. A partir de dicha noción, capacidad para ser parte se entiende como la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal, ¿cierto?
Tengan en cuenta que la noción de capacidad para ser parte tradicionalmente se extendió a las personas naturales y jurídicas. No obstante, el Código General del Proceso también la extendió a patrimonios autónomos, y al respecto les pido que revisen el artículo 53 del Código General del Proceso. Ahí está establecido que no solo en el ámbito, en lo que atiende al ámbito contencioso, ojo, no les estoy diciendo que ese artículo diga de lo aplicable a la jurisdicción contenciosa, lo que les estoy manifestando es que en ese artículo dice que además de las personas naturales y jurídicas, se extiende a los patrimonios autónomos, connotación normativa que desde luego es aplicable a nuestra jurisdicción por remisión expresa que hace el CEPAC. Miremos ahora sí el concepto de capacidad para comparecer al proceso. La capacidad para comparecer al proceso es la proyección denominada capacidad de obrar en el plano procesal. Repito, la capacidad para comparecer al proceso es la proyección denominada capacidad de obrar en el plano procesal. Eso se traduce en la aptitud de realizar por sí mismo actos procesales, ¿cierto? En ese sentido, esa capacidad se refiere a las posibilidades de comparecer al proceso tal y como lo dispone el artículo 54 del Código General del Proceso, al señalar las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deben comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizados por ellos y con sujeción a las normas sustanciales. Ese concepto de capacidad para ser parte se encuentra en el inciso 1 del artículo 159 del CEPACA, que señala lo siguiente: las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contenciosos administrativos por medio de sus representantes debidamente acreditados. Desde dicho artículo podemos hacer las siguientes precisiones. En la jurisdicción de lo contencioso ostentan la calidad de parte de las entidades públicas y privadas que cumplan funciones administrativas. También los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso. Miremos ahora ese concepto de representación judicial. ¿Qué se entiende por representación judicial? Entonces, el citado artículo 159 regula lo relacionado con la representación y al respecto señala las maneras para que las diferentes entidades, órganos u organismos puedan comparecer al proceso, ¿cierto? Al tener capacidad de parte activa o pasiva dentro de una determinada relación procesal. Dicho artículo regula además lo relacionado con la representación judicial de las entidades públicas para comparecer al proceso bajo los siguientes criterios. Cuando se trata del nivel central de la rama ejecutiva nacional, la representación judicial la tiene el ministro, el director de departamento administrativo, el superintendente, el registrador nacional del Estado Civil, el procurador general de la Nación, el contralor general de la República. En relación con la rama legislativa, la representación la tiene el presidente del Senado. Cuando se trata de la rama judicial, la representación recae en el director ejecutivo de administración judicial, a excepción de la Fiscalía General de la Nación, que como ustedes podrán imaginarse, la representación la tiene la misma entidad. Respecto del nivel central territorial, la representación radica o recae en el gobernador o los alcaldes. En lo relacionado con impuestos, tasas o contribuciones, la representación radica en la DIAN o en el funcionario que expidió el acto administrativo. En materia contractual, la representación se encuentra en el funcionario de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal B del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
Cuando se trate de órganos de control del nivel territorial, la representación se encuentra en cabeza del Contralor. Cuando se trate de contratos celebrados por el presidente de la República, la representación legal recae en el director administrativo de la Presidencia de la República. Miremos ahora el derecho de postulación. ¿Qué es ese derecho de postulación? Entonces ahí miren que el artículo 160 del CEPACA señala el denominado derecho de postulación, el cual exige la comparecencia al proceso por medio de abogado, salvo que exista alguna excepción legal. Entonces, de esa manera, digamos, ese concepto de postulación está permitiendo de manera expresa que las entidades públicas puedan postular a los abogados para que ejerzan su representación en los procesos. ¿Mediante qué? Mediante un poder otorgado o mediante la delegación general o particular que haga el representante legal de la entidad mediante un acto administrativo. La indebida representación tanto del demandante como del demandado constituye una causal de excepción previa, y también está consagrada como causal de nulidad saneable y tiene la naturaleza propia en cuanto solo la puede alegar el afectado. Miremos ahora la demanda contenciosa y sus requisitos. La demanda contenciosa y sus requisitos. Los requisitos de la demanda se encuentran regulados en el artículo 162 del CEPACA, artículo 162 del CEPACA, que señala lo siguiente: toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá lo siguiente. Primero, la designación de las partes y de sus representantes. Segundo, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Cuando se trate de varias pretensiones, se deben formular por separado con observancia a lo dispuesto o a la regulación de la acumulación de pretensiones. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. Otro de los requisitos de la demanda está relacionado con que esa demanda debe contener los fundamentos de derecho de las pretensiones. Ojo, que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, entonces deberán indicarse las normas violadas y explicarse cuál es el concepto de violación. La petición de las pruebas también debe ser un requisito que se debe cumplir con el escrito de la demanda. Y no solo las pruebas que se pretenden hacer valer, sino todos los documentos que estén en poder del demandante y que quiera aportarlos al proceso. Otro de los requisitos es la estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria para determinar la competencia. Una modificación reciente que hizo el artículo 35 de la ley 2080 está relacionada con el lugar de notificación, ¿cierto? Entonces, además, debe indicarse cuál es su canal digital. En el mismo sentido, el artículo 35 modificó el numeral 8 del artículo 162 y señaló que el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o cuando se desconozca el lugar donde se recibirá o donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo señala esa norma que deberá proceder el demandante cuando al admitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario debe velar por el cumplimiento de ese deber y sin ese deber y sin la acreditación, entonces procederá la inadmisión de la demanda, ¿cierto?
En caso de que el demandante haya remitido copia de esa demanda con todos sus anexos, entonces, al admitirse, con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. Revisemos ahora la inadmisión y rechazo de la demanda. Quiero que tengan en cuenta que el cumplimiento o no de los requisitos legales que debe cumplir la demanda conlleva a su admisión, inadmisión y en algunos casos pues conllevará al rechazo cuando no se corrijan los supuestos de inadmisión, o en otros casos también habrá rechazo cuando plena de la demanda cuando no se cumplan los requisitos de procedibilidad. Ambas instituciones se encuentran reguladas en los artículos 169 y 170 del CEPACA. Miremos qué dice el artículo 169 frente al rechazo de la demanda. Dice ese artículo: se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos. Primero, cuando hubiere operado la caducidad. Segundo, cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida. Tercero, cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. Entonces, fíjense que estas causales son de naturaleza taxativa. El juez solo puede rechazar de plano de la demanda en esos tres eventos específicos. No habrá otro evento específico de rechazo de la demanda por fuera de esta norma para que el juez contencioso proceda en tal sentido. Miremos qué dice el artículo 170 frente a la inadmisión de la demanda. Dice ese artículo: se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición. En ese auto se expondrán los defectos de la demanda para que el demandante las corrija en el plazo de 10 días siguientes a la notificación del auto. Si no lo hiciere, entonces en ese caso también procederá el rechazo de la demanda. Analicemos ahora la noción de caducidad. Recuerden acá que la caducidad de la acción contenciosa administrativa siempre depende del medio de control, ¿cierto? Siempre está atada al medio de control. Tengan en cuenta que cuando revisamos cada uno de los medios de control en clases pasadas, tuvimos la oportunidad de detallar cada una de las hipótesis de caducidad en particular, ¿cierto? Por ello, ahora lo que les propongo es que miremos algunas anotaciones respecto de los cambios más importantes que trajo el CEPACA frente a esa figura de la caducidad. En ese sentido, a efectos de la interposición oportuna de la demanda, deben revisar las hipótesis señaladas en el artículo 164 del CEPACA. En ese artículo están todos los casos que se pueden demandar en cualquier tiempo y aquellos que sí tienen un término definido. Entonces tengan en cuenta que esas modificaciones que hizo el CEPACA en la materia podrían agruparse de la siguiente manera. Por ejemplo, la regla general es que la caducidad no aplica respecto de las pretensiones de nulidad, ¿cierto? Sin embargo, el legislador señaló algunos eventos de nulidad en los que la demanda sí debe ser presentada en tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el inciso A del numeral segundo del artículo 164 del CEPACA? Ese inciso señala que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, entonces el término de caducidad será de 30 días. ¿Cierto? Eso cuando vimos la acción de nulidad electoral tuvimos la oportunidad de revisarlo. Otro de las innovaciones de ese CEPACA está en que el código incorporó la caducidad de la pretensión de nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción de nacionales, ¿cierto? Que en el anterior código
no estaba, en el anterior código no estaba regulada. Otra de las innovaciones de este código es que se modificó el término de caducidad de la acción de grupo. Se modificó el término de caducidad de la acción de grupo, pero ojo, no el general, sino, recuerden, el relacionado con la acción de grupo que procede contra actos administrativos de naturaleza particular. Y en ese caso, lo que señaló el nuevo código es que ese término se contabiliza dentro de los 4 meses siguientes al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. En la reparación directa, tengan en cuenta que una de las innovaciones de este código fue incluir una nueva hipótesis de caducidad relacionada con la fecha en la que se conoce en la que se conoce el daño, en la que el daño se manifiesta. Recuerden que eso anteriormente era una regla jurisprudencial que cobijaba aquellos eventos dañosos en los que el daño se ocurría en un momento pero se manifestaba mucho tiempo después, o en los que el daño era continuo, ¿no? Y se tenía conocimiento posteriormente. En esos casos, digamos, esta fue una de las innovaciones de este código porque señaló esa causal esa hipótesis específica de contabilización de la caducidad. También tengan en cuenta que una de las innovaciones de este código es que unificó la caducidad de los actos previos a la celebración del contrato estatal con un término de 4 meses. En materia contractual, digamos que se modificó la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del contrato, por cuanto ahora, en la actualidad, lo que está vigente es que el término de caducidad se extendió hasta la vigencia del contrato, ¿cierto? Pero el término sí sigue siendo el mismo, el término general de la acción, que es de 2 años. Acá también debemos analizar si procede la inadmisión y posterior rechazo de la demanda con fundamento en el incumplimiento de los requisitos del artículo 166 del CEPACA, el cual regula los anexos que deberán acompañarse a la demanda, ¿cierto? Artículo 166 del CEPACA. Para determinar la procedencia o no de la inadmisión o rechazo, debemos estudiar cada una de las hipótesis señaladas en ese artículo 166. Por ejemplo, ¿qué pasa con el anexo de la copia del acto administrativo cuando se intenta su nulidad? Ahí lo que se admite en ese sentido, es que se trata de una causal que podría generar la inadmisión cuando el demandante no aporta el acto administrativo. No obstante que lo haya precisado con claridad o que haya señalado quién profirió ese acto administrativo, entonces lo que dice la ley es que en ese caso se podría generar la inadmisión de ese acto administrativo. Tengan en cuenta que, digamos, que eso no es tan absoluto, porque pues el juez competente tiene la facultad de solicitar de oficio la copia de ese acto administrativo antes de adoptar la decisión de rechazo de la demanda. ¿Qué pasa cuando la demanda no se aportan los documentos o pruebas anticipadas, como los dictámenes periciales existentes para probar el derecho? En ese evento no procede la inadmisión o rechazo de la demanda, pues se tiene la oportunidad del periodo probatorio para que se decreten y practiquen las pruebas para probar el derecho pretendido por el demandante, ¿cierto? Entonces, claras hipótesis. ¿Qué pasa si no se aporta el documento que acredita la legitimación especial para actuar en el proceso? Esa exigencia guarda relación con el requisito de la demanda relacionado con la designación de las partes y sus representantes. Y por esa razón, si no se aporta el documento idóneo que acredite la legitimación o representación de
del demandante, entonces procedería a la inadmisión de la demanda. Y si no se corrige en el término legal, pues el juez podrá rechazarla misma. ¿Qué pasa si no se aporta la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado o de la entidad pública? Entonces, frente a la privada, frente a la persona jurídica de derecho privado, aplica lo dispuesto en el artículo 85 del Código General del Proceso, ¿cierto? Y en tal sentido, no será causal de inadmisión porque esa prueba de existencia y representación de personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarlo. Entonces, en ese caso, no procede la inadmisión. Cuando se trate de una entidad pública, tampoco será causal de inadmisión. Tengan en cuenta que el numeral 4 del artículo 166 del CEPACA señala que cuando se trata de la nación, los departamentos y municipios y en general de las entidades creadas legalmente, el demandante no tendría esa carga procesal. ¿Qué sucede con los anexos de la demanda para surtir la notificación? Entonces, frente a ese requisito, se acepta que no se trata de una causal de inadmisión, pues puede ordenar el juez que sea aportado con la admisión de la demanda, ¿cierto? La razón de eso obedece a que no existe impedimento para que se profiera el auto admisorio de la demanda. Con mayor razón, ahí deben tener en cuenta que el juez tiene poderes legales, ¿cierto? Y como podría enlistarse ese derecho o esa prerrogativa que está señalada en el artículo 178 del CEPACA, como es el derecho del desistimiento tácito. Entonces, se dice que no es causal de inadmisión porque el juez puede instar a la parte sin necesidad de inadmitirle la demanda para que corrija ese requisito. Si no lo hace, entonces procederá el desistimiento tácito previsto en el artículo 178 del CEPACA. Revisemos ahora cómo se surte el traslado de la demanda, ¿cierto? Cómo se surte ese traslado de la demanda. Entonces, miremos lo que señala el artículo 172 del CEPACA. Dice ese artículo lo siguiente: de la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de 30 días. Entonces, ese es el término de traslado de la demanda, 30 días. Ese plazo de 30 días comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 del CEPACA, y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y en su caso presentar demanda de reconvención. ¿Qué dice el artículo 199 del CEPACA? Ese artículo consagró o consagraba a partir de cuándo comenzaba a correr el término de traslado de la demanda, ¿cierto? En el sentido que una vez notificado el auto admisorio, las copias de la demanda y sus anexos quedaban en la Secretaría a disposición del notificado, y el traslado o los términos que concedía el auto notificado solo comenzaban a correr 3 días después de la notificación. Pues bien, ese artículo o ese inciso del artículo 199 fue modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, y el traslado en la actualidad se regula de la siguiente manera, mejor dicho, se contabiliza de la siguiente manera. Entonces, la regla actual dice que en este evento las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado, y el traslado o los términos que conceda el auto notificado solo comenzarán a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación. Entonces, deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado copia de la demanda
de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso. Entonces, fíjense que este inciso modificó el 199 y lo que está diciendo es que primero procede la suspensión del proceso hasta que todo se haya notificado y luego sí procede los 30 días para contestar la demanda. Es decir que prácticamente son 55 días aproximadamente que tienen los demandados para presentar esa contestación de la demanda. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese inciso? De ese inciso podemos decir que el Código General del Proceso supeditó el cómputo del término de traslado de la demanda a que fueran notificados todos los demandados y además precisó que se trataba de un término común para todos. O sea, son 25 días que dura suspendido y deben haberse notificado todos los demandados. La segunda modificación, y que de hecho ha sido objeto de controversia, es que esa modificación del Código General del Proceso decidió suspender el término procesal por el término de 25 días. Entonces, claro eso, pasemos ahora al retiro de la demanda. ¿Qué podemos anotar frente al retiro de la demanda? Entonces, según el artículo 174 del CEPACA, modificado por el artículo 36 de la Ley 2080 de 2021, el demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados, ni al Ministerio Público. Recuerden, artículo 174 del CEPACA dice que la demanda fue modificado por el 36 de la Ley 2080 de 2021. Dice que el demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público. Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario un auto del juez que lo autorice. En ese auto se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo que exista un acuerdo de las partes en sentido contrario. El trámite de ese incidente para liquidar los perjuicios causados por las medidas se sujetará al trámite previsto en el artículo 193 del CEPAC. Frente a la reforma de la demanda, tengan en cuenta que el demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda por una sola vez, según lo señala el artículo 173 del CEPAC. Artículo 173 del CEPAC. El término para hacer, digamos, esa reforma, para hacer la reforma, el término para hacer la reforma será de 10 días siguientes al traslado de la demanda, es decir, que precluya el vencimiento de los primeros 10 días del traslado de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que tenga esa facultad la parte una vez se haya vencido el traslado, es decir, los 50 y tanto de días, no. Dentro de los mismos 10 días de traslado, en esos 10 días debe hacer el retiro de la demanda. Si lo hace con posterioridad a esos primeros 10 días, entonces no surtirá efecto. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y además el término será de la mitad al previsto inicialmente. Sin embargo, tengan en cuenta que si se llama a nuevas personas al proceso de la admisión de la demanda y de su reforma, se les notificará personalmente y además se le correrá el traslado previsto en el término inicial. Entonces ustedes mirarán que además de los 55 días, si se llama una nueva persona, se tiene que correrle el término nuevamente, esperar que se notifiquen todos y darle el traslado de nuevo. Es decir, que un proceso ordinario contencioso administrativo de notificaciones fácilmente puede gastarse 4, 5, 6 meses, hasta un año mientras se logran las notificaciones. Porque puede pasar que no se puede hacer la notificación personal ni la notificación por aviso. Entonces,
Estos son términos que ha establecido el legislador, pero un poco la crítica a la que hace, a la reforma que hace ese Código General del Proceso es que me parece que era un poco innecesario esos 25 días, ¿no? Porque lo que hace es que se dilate un poco el proceso contencioso administrativo. Imagínense, estamos hablando de un proceso oral, ¿cierto? Que si bien en principio es escritural, pero la idea de la oralidad es que se puede hacer de manera eficiente. Pero si en la primera etapa, la de notificación, al menos nos demoramos 6, 7, 8 meses y hasta un año, entonces yo lo que creería personalmente es que se pierde como esa naturaleza oral de ese proceso, ese afán de eficiencia, ese afán de celeridad en la decisión de esas pretensiones. Ahora, bueno, dejemos ahí, vayamos a un receso, nos vemos a las 9:20 para continuar con este tema. Hoy tenemos una exposición de los estudiantes Paternina, de los estudiantes Pérez, del estudiante Nao, y hay otro estudiante que no recuerdo en este momento. Por favor, se preparen para la exposición y nos vemos a las 9:20. Muchas gracias. Doctor, qué pena. Nosotros tenemos exposición el grupo 10 hoy.
Buenas noches nuevamente. Continuemos con la clase. ¿Los estudiantes de la exposición de hoy están preparados? Sí, señor. ¿Quién me habló? Ah, Eddie, listo. Perfecto, Eddie. Bueno. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Le habla Deliana Batista, participante del grupo 10, próximo a Sí. exponer. Ah, ok, Ya. listo. La próxima semana. No, viene el grupo 10. No. La exposición de hoy está preparada. Ahí está publicada en el SAPO y hoy había un grupo que había quedado pendiente la primera clase y le reprogramé para el día de hoy. Ustedes tendrán una exposición la semana entrante. Ahí estaba especificado en el grupo, incluso en la última clase, quienes participaron y quienes asistieron a esa clase, quedó claro porque hubo un estudiante de apellido Chica que quedó notificado de la exposición. No sé si Chica, el estudiante Chica es de tu mismo grupo. No, señor. Doctor, Bueno, entonces, Bueno, el compañero aquí es de mi grupo. información. Estaremos atentos al próximo. bueno, clase. Deliana, la próxima semana tendrán su exposición. Que Bueno, estés muy muchas bien. gracias. Bueno, chao. Bueno, ¿cómo debe surtirse la contestación de la demanda? Entonces, según el artículo 175 del CEPACA, la contestación de la demanda es una carga procesal de la parte demandada que debe realizarse dentro del término de traslado de la demanda. Dicha contestación se entiende como un acto procesal por medio del cual el demandado ejerce su derecho de defensa, pronunciándose sobre los hechos y las pretensiones de la demanda, así como presentando contraargumentación y excepciones. Desde tal definición, tengan en cuenta que el artículo 175 establece que la demanda se podrá contestar dentro del traslado indicado en el artículo 172. Recuerden, son 30 días para contestarla. Sin embargo, en el numeral quinto del referido artículo 175 se contempló una excepción a ese término, ampliando hasta 30 días adicionales dicho término cuando la parte demandada pretenda allegar con su contestación dictámenes periciales siempre y cuando en el término inicial haya informado de tal circunstancia al juez, so pena de que no se tenga en cuenta la contestación por extemporánea. Entonces, además de los 25 días del CGP, de los 30 días de tengan en cuenta que cuando se quiera hacer valer un dictamen pericial, puede prorrogarse esa contestación, ese término de contestación a 30 días. ¿Oyeron? Siempre y cuando en ese caso se indique al juez que se va a aportar el dictamen pericial, so pena de que se tenga en cuenta, no se tenga en cuenta esa demanda por extemporánea. Tengan en cuenta que la modificación reciente que hizo el artículo 37 de la ley 2080 de 2021 al numeral 7 del artículo 175, en el sentido de indicar el lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, tengan en cuenta que esta modificación señala que además debe aportar su canal digital. Además, tengan en cuenta que el parágrafo del artículo en estudio señala que la entidad pública o el particular en ejercicio de funciones administrativas deberá allegar los antecedentes administrativos del objeto de la demanda, advirtiendo que tal incumplimiento constituye una falta gravísima en contra del funcionario. Entonces, la entidad, claro, la entidad cuando conteste la demanda debe allegar siempre todos los antecedentes administrativos objeto de la demanda, sobre todo cuando se tratan de fallas médicas o en esos casos de responsabilidad médica, ¿cierto? Para que el juez pueda tener un conocimiento de.
pueda tener un mayor conocimiento del proceso y de la defensa que está ejerciendo la entidad. Cuando se trata de falla médica, cuando se trata de responsabilidad médica, además de esos antecedentes administrativos, deberá llegar, pues, obviamente, la historia clínica. Revisemos ahora cómo está regulada la demanda de reconvención. La demanda de reconvención. Como ustedes podrán recordar, la demanda de reconvención es, en términos generales, la acción del demandado contra el demandante cuando cursa un proceso en su contra, ¿cierto? Entonces, su regulación se encuentra en el artículo 177 del CEPACA, del cual se desprenden las siguientes reglas. Puede ser propuesta en el término de traslado de la demanda inicial o en el término de traslado de la reforma de la demanda, lo cual quiere significar que la oportunidad es dentro de los 30 días de traslado que corren después de cumplido ese término de 25 días posteriores a la última notificación. O sea, imagínense que si además de todo lo que les dije de la suspensión de término hay demanda de reconvención, si ustedes ya se podrán imaginar que el proceso puede estar suspendido 50 días más y puede estar corriéndole términos para traslado 30 días más. Entonces, fíjense que lo que les dije ahora, que esto realmente es un proceso oral, pero que dura en notificaciones, puede durar hasta un año, o sea, me deja muchas dudas de la celeridad y de la eficiencia de este proceso. En cuanto a la competencia de esa demanda de reconvención, el juez que tramita la demanda inicial puede conocer de esa demanda, ¿cierto? Y en ese caso no se tendrán en cuenta los factores de cuantía y los factores territoriales. Digamos, ahí solo será necesario que el juez tenga competencia para conocer de ambos asuntos. La demanda de reconvención debe reunir todos los requisitos legales establecidos para cualquier demanda que se interponga ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, el juez deberá estudiar si la admite, inadmite o si la rechaza, ¿cierto? Su ejercicio solo será posible si se realiza antes de que se haya configurado el fenómeno de la caducidad. Los términos para contestar la demanda son los mismos con los que cuenta el demandado para responder la demanda inicial. Entonces, pasemos ahora a revisar la audiencia inicial. La audiencia inicial, la famosa audiencia del artículo 180 del CEPACA. No sé quién quiera participar, a ver, de los estudiantes que no participan en clase. Por ejemplo, Zaret Carolina Romero Quintero. Si puede decirme algo de la audiencia inicial, ¿qué se le ocurre por esta audiencia inicial? Ya yo les hablé de oralidad, les hablé de unos presupuestos, les hablé de unas fases. Entonces yo no sé qué podría usted decirme de la audiencia inicial. ¿Alguien? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Zaret. Usted me había dicho ahorita de que le ayudara con un artículo de ahorita de... Pero sí, usted me estaba haciendo la pregunta de que le dijera sobre la audiencia inicial. Sí. Bueno, en términos generales, la audiencia inicial, como bien es cierto, está conformada por en el Código General del Proceso como una audiencia en la que se asisten para las controversias de unos planteamientos que se dan dentro de un asunto legal, digámoslo así, en donde las partes intervinientes pueden establecer algún tipo de proceso, ya sea administrativo, legal, para la resolución de un conflicto en materia de derecho. Okay, muchas gracias, Zaret. ¿Alguien que pueda agregarle algo a lo que dijo el estudiante Zaret?
Yo, doctor Daira. Hola, Daira, cuéntame. En la audiencia inicial no es necesario que asistan los representantes legales de las entidades. Cuando no asisten los apoderados, si no asisten con justa causa, pues se les impondrá una multa de 2 salarios mínimos. Que el juez resolverá dentro de los 3 días siguientes cuando presentan la excusa, dentro de los 3 días siguientes de la presentación de la excusa. También los aplazamientos en las audiencias, la inexistencia de esta audiencia, solo podrán excusarse medio prueba, siquiera sumaria, de la justa causa. Y cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, se fijará nueva fecha y hora para su celebración, que se supone que debe ser dentro de los 10 días siguientes. Por auto, que no tendrá recursos y en ningún caso podrá haber otro aplazamiento. Bueno, muchas gracias, Daira. Creo que usted Listo. nos hizo una aproximación a algunos elementos de la audiencia inicial. Entonces, la audiencia inicial, bueno, está el estudiante Julián Alberto. Doctor, también quería manifestar que pues, en esa audiencia inicial se deberán sanear los vicios que presenta el proceso. Estos vicios pueden darse de oficio a petición de parte. También se deben resolver el tema de las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Las partes deben manifestar los hechos en los que estén de acuerdo y se debe fijar el litigio, pues entre otras cosas, ¿no? Entonces, la audiencia inicial se encuentra regulada en el artículo 180 del CEPACA. La finalidad de esa audiencia es que se ejerzan las facultades de saneamiento, decidir las excepciones previas, las excepciones denominadas como mixtas, desarrollar una nueva unidad de conciliación entre las partes, decidir sobre las medidas cautelares cuando no se hayan realizado en fase anterior y fijar el litigio, al igual que resolver el decreto o los medios de prueba. Desde ese punto de vista, tengan en cuenta que la audiencia inicial se estableció para desarrollar esencialmente esas actuaciones, principalmente la de fijación del litigio y el decreto de pruebas. Desde lo anterior, tengan en cuenta que vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención, según sea el caso, el juez o magistrado ponente convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas. Primero, oportunidad. Ese requisito de oportunidad lo que quiere decir es que la audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del juez o magistrado ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o del de la reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la demanda de reconvención, según sea el caso. Entonces, está claro ese término ahí, ¿cierto? Cuando se ha dado todo, se ha surtido ese proceso de notificación, sea que haya sido de la demanda inicial, de la reconvención o de la reforma, o según sea el caso, entonces el juez o magistrado ponente, dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda, audiencia inicial. El auto que señale la fecha y hora para la realización de la audiencia será notificada por estado y no será susceptible de recursos. Intervinientes. Entonces tengan en cuenta que todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán, esto sí es facultativo, podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del juez o magistrado ponente. El aplazamiento. Entonces aquí tengan en cuenta que la inasistencia a esa audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte,
fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los 10 días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la realización de la audiencia, siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito, y solo tendrán efecto de exonerar las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieran derivado de la inasistencia. Entonces, tengan en cuenta algo. Cuando existe una excusa por fuerza mayor o caso fortuito, por primera vez se puede aplazar la audiencia. Ya de ahí no se puede aplazar. Si se vuelve a presentar una causa de esta, entonces el juez realiza la audiencia y lo que procede en caso de que esa causa esté ajustada a la ley, lo que procede es que el juez exime de la sanción a la parte o a la audiencia. Entonces, digamos que el juez para resolver eso tiene 3 días siguientes a la presentación del escrito y la resolución de ese auto. Ese auto tiene contra ese auto, perdón, procede el recurso de reposición. Entonces recuerden, la segunda audiencia, cuando ya se aplazó la primera, lo único que tiene como consecuencia es que exoneraría de la multa que se le impone al apoderado que no asiste con justa causa a la reunión. ¿Cuáles son las consecuencias de la inasistencia? Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hablemos del saneamiento del proceso. Esa figura del saneamiento parte del deber que tiene el juez después de agotada cada etapa del proceso de sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales no se podrán alegar en las etapas subsiguientes, salvo que estén fundados en hechos nuevos. Desde esa lógica, el juez deberá decidir de oficio o a petición de parte sobre los vicios que se hayan presentado. Y también deberá adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar las sentencias inhibitorias. Qué pena, doctor. ¿Sí? Hay un compañero que está solicitando que por favor le permita ingresar, muy amable. Ok, ya. ¿Cuáles son esos vicios iniciales que pueden afectar el proceso? Entonces, esos vicios, se trata de esos vicios que guardan relación con la fase escritural del proceso y que se relacionan con asuntos de naturaleza procesal como la jurisdicción, la competencia, el agotamiento de los presupuestos procesales, los requisitos de la demanda, el litisconsorcio, entre otros requisitos procesales que se acreditan en esa fase escritural del proceso. Entonces, claro, este tema del saneamiento, pasemos ahora a la decisión de las excepciones previas. Recuerden acá que la excepción previa es la prerrogativa procesal, que habilita al demandado para oponerse a la pretensión ejercida en su contra, mediante la afirmación de hechos distintos tendientes a destruir las pretensiones. En ese sentido, tengamos en cuenta que el juez o magistrado ponente de oficio o a petición de parte resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Tengan en cuenta que en la audiencia inicial se deberán resolver las excepciones sobre las cuales no opere la oficiosidad, es decir, las denominadas como propias, como la prescripción extintiva, o sobre las cuales en la oportunidad de definir sobre la admisión de la demanda no se cuente con los medios de prueba suficiente, como la de pleito pendiente, o que no constituyan por sí misma la ausencia de un presupuesto procesal de la acción o de la demanda. Lo anterior significa que si el funcionario judicial no ejerció su condición de director del proceso en la fase escrita, está igualmente facultado para resolver aún de oficio o a petición de parte las excepciones previas y las denominadas mixtas dentro de esa audiencia inicial, al igual que está facultado para definir el incumplimiento
de los requisitos de procedibilidad. Entonces dejemos hasta aquí por esta semana. La semana entrante miraremos los demás elementos de la audiencia inicial. Sí, cuénteme. Doctor, buenas noches. No, quería aportar en cuanto a las excepciones. Sí. Digamos que anteriormente había como una discusión, ¿no? De que ciertas pruebas, por ejemplo, como las periciales, se debían aportar al momento de presentar la demanda. Pero digamos que ya la 1437 y lo que ha venido surgiendo después de ella, trajo ciertas modificaciones y dentro de esas, en el momento de la presentación de la demanda, se le decorre traslado en cuanto a las exenciones al demandante, y cuando en ellas se funden, digamos, las exenciones de mérito, este tiene la oportunidad en esa etapa también para presentar pruebas nuevas y también, por ende, o presentar un peritaje o solicitar la asignación de un perito. Ok, Ronnie, sí, muchas gracias. Ya digamos que un poco la idea de esta fase, de esta audiencia inicial, es que se pueda lograr la decisión de esas excepciones, que en algún momento, digamos que se pueden relacionar con presupuestos procesales que en principio no se pudieron sanear en las fases iniciales escriturales y que el juez tiene como límite para, digamos, sanearlas en esta fase de la audiencia inicial. Ya en cuanto a la prueba pericial, recuerde que sí, que efectivamente lo que hizo esta ley 1437 es que pues permite a las partes que incluso en la presentación, con la presentación de la demanda ya puedan hacer valer el dictamen pericial que tengan en su poder, y que a su vez esa, digamos, esa facultad, a su vez esa posibilidad que tienen de presentar ese dictamen pericial les permite ya en términos procesales, en términos de prerrogativas procesales, que puedan tener 30 días adicionales para contestar la demanda, ¿no? Digamos que eso fue un poco la innovación. Yo le dejo la palabra al grupo que tiene la exposición el día de hoy, y la próxima clase seguiremos con el requisito de conciliación que está previsto en el artículo 180 que regula la audiencia inicial. Entonces dejo a los estudiantes Paternina, Chica y compañía en la exposición prevista para el día de hoy. Muchas gracias, doctor. No se les olvide, por favor, ser concreto con las preguntas y con la exposición. Esta exposición que le toca a los compañeros el día de hoy, como les anuncié en clases pasadas, me interesa que la conozcan porque es una de las excepciones de procedencia de la reparación directa contra los actos administrativos. Entonces, por favor, presten mucha atención en esta disertación. Compañero, buenas noches, doctor, buenas noches para todos. Vamos entonces a exponer la sentencia que nos corresponde al grupo. Lo primero que debemos hacer es identificar qué tipo de sentencia es. Entonces podremos decir que es el radicado número 2009-131-01 por el consejero ponente Alberto Montaña Plata. El actor es Vigías de Colombia y Granadina de Vigilancia. Estos son los actores. El demandado es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Se trata de unas controversias contractuales. Dentro de los hechos podemos decir que la sala plena de la sección tercera, mediante auto del 14 de mayo del 2020, aboca en segunda instancia conocimiento con el fin de proferir sentencia de unificación
jurisprudencial, básicamente bajo unos supuestos, y es el conocimiento que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo de las controversias de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Es decir, lo que se pretende aquí es qué relación tiene, o bueno, qué conocimiento tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo en tratándose de controversias contractuales de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Pudiéramos omitir los hechos, sin embargo, dijera pues que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hizo una invitación pública a presentar propuestas para contratar lo que son servicios de vigilancia, dentro de los cuales se presentaron algunas ofertas y dentro de la invitación, la empresa de energía, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá determinaba que la calificación económica se haría bajo la media aritmética. Además, también se estableció que los servicios agregados, como los monitoreos de alarma o equipos de detección, Carlos, no serían discúlpeme un objeto. momentico, Jason, un minuto. Es que yo creo que yo a ustedes les dejé otra exposición. Yo les pedí que hablaran de la reparación directa y su procedencia frente a actos administrativos. Es el expediente 34-254. Esa exposición que están haciendo es frente a un expediente que ya ustedes habían perdido la oportunidad. Yo les di un tema nuevo. ¿No revisaron el aula virtual? Bueno, entonces hagamos esto para no perder el tiempo. Por favor, continúen con esa exposición y el grupo 10, el grupo 10 queda notificado para que haga esta sentencia de reparación directa la próxima clase. Doctor, qué pena interrumpirlo. Sí, el grupo 10 Sí. tenemos esa exposición. No, señor. Mire, yo aquí tengo, ahora le envío el formato a la... Nosotros tenemos subrayado la exposición y todo lo que nos dejaron al grupo 10 que seguía. Por eso nosotros tenemos preparado esa exposición. No. Mire, yo voy a Luis Alberto Vaca, Henry Antonio Chalá, Santander Restrepo, Alejandra Mendoza. No tienen exposición. Ahí en el aula virtual no está publicado que ustedes tengan exposición el día de hoy. Sí. Está publicado que el grupo 1, que no había hecho la exposición, tiene hoy la exposición frente al expediente 2000-0301, radicado 34254. En todo caso, miren, que ellos continúen con su exposición y ustedes la próxima semana entrante van a hacerla sobre reparación directa y sobre otro tema que les voy a dar porque ese grupo está demasiado amplio. Entonces estén pendientes que mañana les publicaré, además de esa sentencia que tienen preparada, la otra que tendrán que preparar. Ya la tenemos hecho con diapositivas. Listo, toda esa entonces no situación. perdamos más tiempo y por favor, Bueno, Jason siga con su exposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces decíamos que lo que se establecía dentro de la invitación era que el formulario número 1 que incluía los servicios agregados no serían evaluados, o no serían más bien efectos, no se tendrían en cuenta para efectos de la evaluación económica. Sin embargo, al momento de hacer la calificación o evaluar económicamente las ofertas, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sí tuvo en cuenta los costos de servicio agregado. De allí que se fundamenta pues la demanda bajo 4 aspectos. Primero, el acto administrativo que aceptó la oferta del supuesto ganador violó las normas en las que debía fundarse la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá,
ya que contravino el preámbulo de los artículos 29 y 209 de la Constitución, y también dice que incumplió la resolución 1016 del 2005, que es el manual de contratación de la empresa en mención. También que ese acto lo considera el accionante como un acto administrativo y que fue expedido de forma irregular, ya que no fue establecido en la invitación. Bueno, nosotros proponemos o extraímos algunos problemas jurídicos. El primer problema jurídico es que si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. También tenemos otro problema jurídico, que es si el acto, cuál es el medio de control eficaz para afrontar la controversia que se presenta en este caso en concreto. Y también un tercer problema jurídico, y es que el acto demandado y sobre el cual se solicita la nulidad es un acto administrativo o es del resorte de la jurisdicción ordinaria. Para resolver el primer problema jurídico debemos establecer que es muy clara, pues es muy claro el Consejo de Estado en determinar que cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en la que haga parte un prestador de servicio público domiciliario, deberá acudirse a la cláusula general de competencia. Para el momento en que se ventila este proceso, debemos remitirnos al artículo 104 del CEPACA para resolver ese problema normativo. Si revisando el artículo 104 no se determina o no se puede establecer quién tiene la competencia o si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente, dice que se determinará o que esta competencia es de la jurisdicción bueno, para resolver entonces, voy a resolver primero el tercer problema jurídico, si sobre el acto administrativo o el acto demandado sobre el cual se solicita la nulidad es un acto administrativo o es de resorte de la jurisdicción ordinaria. Entonces, debemos establecer que de conformidad con la legislación vigente para la época de los hechos que estamos analizando, se desprende pues de que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para esta fecha no estaba habilitada ni constitucionalmente ni legalmente para emitir actos administrativos, ¿ya? Por lo tanto, los documentos como la selección de un contratista, la aceptación de una oferta, no hacía parte de las excepciones contempladas en la ley para lo que fuera viable atacarlo como si fuese un acto administrativo. Por eso la aceptación de oferta para el presente caso debe analizarse bajo el criterio de un acto, de que no es un acto administrativo, sino que se debe regir por el derecho privado. La sentencia nos dice que en un primer lugar se concebía que la regla general de los servicios públicos domiciliarios era el régimen jurídico privado de los prestadores. Luego de que las competencias de su conocimiento de sus controversias debería corresponder a la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Mientras que en los casos que excepcionalmente las controversias se tratara de controversias resueltas o de empresas de servicio público domiciliario que tuvieran algún vínculo público, corresponderían a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También más adelante se dice que exclusivamente de las controversias originadas en contratos, cuando los servicios públicos domiciliarios fueran prestados por entidades estatales,
esta contaba con una calidad de contratos estatales especiales. Por regla general, no se regían por la ley 80, sino por el derecho privado, pero no obstante, no dejaban de ser contratos estatales. Por lo tanto, el juez de las controversias, el juez que debía conocer las controversias, era el juez de lo contencioso administrativo. Por último, se destaca un auto, y es el auto del 11 de mayo del 2020 de la subsección C, componencia del consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas, según el cual los actos precontractuales proferidos por entidades públicas cuyo proceso de contratación debe adelantarse con sujeción al derecho privado no tienen la naturaleza de actos administrativos. Una vez revisada la sentencia, con radicado pues que ya lo hemos mencionado, se concluye que el objeto de la misma es la unificación de su jurisprudencia con ocasión de la ausencia de uniformidad jurisprudencial respecto de la determinación, primero, de la naturaleza jurídica, de la jurisdicción competente y del medio de control, de los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Hasta el momento, pues, se habían observado dos posturas. Una, la cual se decía que se podían producir efectivos actos administrativos y como tales deberían ser juzgados, y otra que retoma la postura contemplada en la providencia del 23 de septiembre de 1997, donde dice que los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios son por regla general actos privados, salvo los que se citan en el artículo 144 de la precitada norma. En conclusión, el Consejo de Estado unifica la jurisprudencia a través de 4 importantes criterios que para la referencia los transcribimos. El primer criterio en el cual se unifica la jurisprudencia es que cuando no exista norma legal expresa sobre la jurisdicción que deba conocer las controversias en las que haga parte un prestador de servicio público domiciliario, debe acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción, es decir, al artículo 104 del CEPAC, para resolver ese vacío normativo. Si de allí no se saca quién es el competente, entonces se debe de antemano saber que corresponde a la jurisdicción ordinaria. También el segundo criterio es que, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, y se rigen por la normatividad civil y comercial, por los principios de resultar aplicables por los principios que orientan la función administrativa. El tercer criterio es que, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos deberán tramitarse bajo el medio de control de reparación directa. Esto quiere decir que en todos los actos precontractuales que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el medio eficaz de control con el cual se debe atacar no es el de nulidad, sino el de reparación directa. Y cuarto, como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de las controversias en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción, es decir, el medio de control que corresponda en el marco del régimen jurídico aplicable en este tipo de actos. Entonces, serían los 4 criterios que concluye el Consejo de Estado al momento de unificar la jurisprudencia. No sé si mis compañeros quieran
escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Doctor, ahorita sí. Señor. sí, doctor. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el tema? Bueno, nos vemos la próxima semana, el miércoles, para que continuemos con este tema de la audiencia inicial. Que descansen, feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana. Para todos, compañeros. Muchas gracias. Feliz fin de semana.